Muy buenos días, estimados participantes. Reciban un cordial saludo y sean todos bienvenidos y bienvenidas a este webinario titulado La importancia de las aves en su entorno biológico y aspectos relevantes a nivel cultural. Mi nombre es Telma Calix, directora ejecutiva de Aves Honduras, y será un gusto compartir con ustedes esta jornada educativa. Aves Honduras es una organización no gubernamental sin fines de lucro, que tiene como misión concientizar a la sociedad hondureña sobre el valor de las aves, promoviendo la conservación, la investigación, la educación ambiental y el aviturismo. A continuación tenemos el honor de presentar al licenciado David Medina, licenciado en Biología, catedrático de la Escuela de Biología de la UNAM. Aficionado a los pájaros desde el año 1997, miembro de la Asociación Hondureña de Ornitología AHO, Aves Honduras, desde el año 2012. Es miembro del Colegio de Biólogos de Honduras, presentador de servicios ambientales, fotógrafo aficionado, consultor en temas ambientales, y damos la bienvenida al licenciado Medina. Muchas gracias. Buenos días, gracias Selma por la invitación y gracias a todos los que están conectados viendo este webinar. Es un placer saludarlos a todos. La verdad que cuando Aves de Honduras me dijo que tocar un tema, yo puse el aspecto biológico, o sea, no vamos a abarcar todo el aspecto biológico en sí, y en la parte cultural es también súper amplia. Súper amplia. Entonces solo vamos a determinar algunos conceptos de cómo la importancia en las aves tiene modificaciones a nivel, por ejemplo, corporal en las aves, con adaptaciones o interacciones que se dan con algunas plantas. Entonces, es un tema, como les explico, amplio, que no lo vamos a poder abordar en una hora, pero sí tratar de poder entender que el efecto de la función ecológica, lo que hace el entorno, repercute mucho también en la parte económica y también repercute en la parte social, porque todo está vinculado. El comportamiento de las aves, ya sea por alimentación o dispersión de las semillas, por comportamiento de hábitos, tiene una repercusión cultural. Y dependiendo del lugar o la región de la parte cultural o el grupo étnico, en nuestro caso en Honduras, cada uno va a tener una percepción diferente en el caso del nombre común o en algunas creencias de folclore y todo. También quiero ser claro que no tenemos mucha información, digamos, relevante o escrita que nos mencione cómo es las aves en la cultura. Hay a nivel de pintura, por ejemplo, a nivel de literatura, también a nivel de escultura, tenemos representaciones, por lo menos en la cultura maya, en el caso de la guacamaya, y en el caso del quetzal, que está representado como una parte simbólica dentro de la cultura. Pero hay un montón de tradiciones orales, en comportamiento, que se han transmitido generacionalmente, de generación en generación, pero que de repente nos falta como hacer un consolidado, un documento. Y también invito a todas las personas que nos están viendo, y ya sean historiadores, aficionados, investigadores, que podamos ir recopilando en cada lugar, en cada punto estratégico, puede ser una aldea, un municipio o un país, sobre las creencias y el folclore de las aves, porque es un tema súper amplio. Así que muchas gracias y ya vamos a comenzar. Solo que me ayuda con eh, para compartir la pantalla, por favor. Listo, ya está. Gracias. Si tienen preguntas o dudas, las pueden hacer en el momento, o no sé si las van a hacer en el chat, o ustedes deciden cómo quieren que abordemos las preguntas. ¿Lo logran ver? ¿Pueden ver la presentación? Sí, No sé si lo están viendo. sí,
Sí, David. Bueno, como el tema es la importancia de las aves en su entorno biológico, vamos a establecer entonces cuál es su entorno biológico. Entonces vamos a iniciar mencionando entonces cuál es la importancia en cuestiones de función. Entonces, vamos a mencionar que la parte ecológica es interacción que tienen las aves con su medio biológico, puede ser terrestre o acuático, pero vamos a enfocarnos un poco más a la parte terrestre. A medida que vayamos abordando el tema, vamos a ir viendo otras interacciones. Como les menciono, es corto, no creo que vamos a poder abarcarlo todo, pero vamos a ir definiendo esas interacciones con algunas adaptaciones que tienen las aves a nivel ecológico. También les mencionaba que esto tiene que ver con la parte económica también y está muy vinculado a la parte social y cultural. O sea, en el caso de la parte económica, vamos a ver que la domesticación de ciertos tipos de aves silvestres se incrementó o aumentó, por ejemplo, en la parte alimenticia, en la parte nutricional y otros derivados que se llevan que son como valores agregados o productos en una cadena de distribución que lo hace la parte económica. Vamos a empezar entonces definiendo las funciones ecológicas, algunas especialidades que tienen interacción, más que todo, con adaptaciones, como es el caso del pico, en el caso del pico, en el caso de algunos aves que se alimentan de gramíneas o zacates, que los picos son como forma de cono, cónicos, especializados para poder alimentarse de esas infrutescencias y poder diseminarlas en cualquier espacio abierto que pueden determinar. Entonces, lo interesante es que algunas especies, los nombres científicos, por ejemplo, que ven a la imagen, tienen nombres científicos que se llaman esporófilas, pero está muy vinculado con algunas gramíneas. Ahí si hay algún botánico que esté presente, me puede corregir, pero hay nombres científicos de algunas plantas que se llaman esporóbulos. Y creo que tenemos como, si no estoy equivocado, unas 10 especies de plantas. Entonces, miren esa interacción o esa vinculación que tiene el esporófila, el nombre científico del ave, con el género esporóbulo, que son las gramíneas. Entonces, están asociados alimentarse de esta gramínea y al pasar por su tracto digestivo, entonces diseminan o dispersan estas semillas en otros ambientes. Entonces, tienen una dependencia. Las gramíneas les proporcionan o los acates les proporcionan alimento al ave y el ave les proporciona ese medio de desplazamiento o es un vehículo dispersor, podemos decirlo, es un mecanismo que utilizan las plantas para poder trasladarse de un lugar a otro. También tenemos, en el caso de Siloro péndola, tenemos aquí en algunos frutos, por ejemplo, el indio desnudo, que no solo son para oropéndolas, también son para una cantidad importante de aves que se van alimentando y van distribuyendo esos frutos por otros lugares. Hay plantas también, como el caso del guarumo, o sea, en el trópico se le conoce como cetrópia. O sea, son estas plantas regenerativas, más que todo, o pioneras de los bosques después de intervenciones o lugares abiertos, donde se establecen los guarumos y hay literaturas que mencionan, bueno, hay varias especies de cecropias o de guarumos, pero en general la interacción que pueden tener con aves es bien fuerte. Podemos tener casos en el caso de alguna literatura menciona, de que pueden llegar hasta 30 o 40 especies de aves a alimentarse de los frutos o la infrutescencia de los guarumos. Acuérdense también que los dispersores de semillas, en algunos casos no solo son aves, también tienen una influencia, digamos, los murciélagos también, pero las aves proporcionan ese medio dispersor muy importante para poder distribuir esos frutos en otros lugares. Entonces, esta es una de las funciones de interacción y como vemos, en muchos casos, los picos se especializan para el tipo de alimento
por el tipo de fruto disponible. En el caso por lo menos en el trópico, en América, tenemos una familia que ustedes conocen, que son los colibríes. Y bueno, hay formas diferentes en la forma del pico, algunos son picos curvos, otros pueden ser picos rectos. Las lenguas también son adaptadas especialmente para alimentarse de polen. Entonces, en América por lo menos hay más de 300 especies de colibríes y Honduras tiene aproximadamente unas 40 o más de 40 especies y cada uno de estos tipos de picos se especializan o se adaptan de acuerdo a los tipos de flores. En el caso de algunas musáceas, los picos son largos y curvos y sucesivamente, o sea, algunos tienen picos cortos, rectos y son sumamente importantes en la parte biológica. O sea, si no hay, para la polinización, algunas plantas pueden tener sus órganos sexuales en la misma planta o pueden estar en plantas diferentes. Entonces, recurren realmente tanto a los polinizadores que pueden ser también aves, pueden haber insectos, pueden murciélagos, para poder entonces polinizar y tener frutos y tener frutos y así tener ese ciclo tanto que beneficia a las plantas como también el ciclo que beneficia a los colibríes. En otros lugares del mundo hay otras especies que polinizan, pero por lo menos en aves en América, los colibríes son de esa familia o esas especies que se dedican a hacer esta función de polinizadores. Y también están adaptados a sus formas de pico y vinculan mucho la parte de polinización. Y también van a ver más adelante que los colibríes están mencionados mucho en ciertas culturas, por lo menos en las culturas aztecas, de los mayas, y han sido también momentos de estudio para diseñar aeronaves como helicópteros, en el caso de la forma de volar o el desplazamiento que tienen los colibríes. En el caso de los depredadores hay adaptaciones que son bien importantes y vamos a hablar de dos adaptaciones como lo que es el pico. Van a tener picos ganchudos que están adaptados para poder, digamos, desgarrar carne. Van a tener unas garras con unas afiladas y agudas, lo que les permite poder capturar la presa o, en el caso de poderlas, eh, eh, inmovilizar o matar la presa. Pero los depredadores tienen una función súper importante porque hacen un control biológico. Entonces, en algunos casos, como algunas lechuzas, pueden controlar ciertas plagas como roedores o todo depende también de la cadena alimenticia. Entonces, algunos aves necesitan depredar o tener fuentes de alimento de otros organismos para poder subsistir o son de hábitos carnívoros. Entonces, en el caso que tenemos, esas adaptaciones son bien específicas, por lo menos el tipo de pico y los tipos de garras, que les ayuda para poder alimentarse de carne. También hay algunas adaptaciones a nivel anatómico, en el caso de la parte del intestino, en la parte del intestino, pues eh, tienen un estómago muscular un poco mucho más grande que otras especies, pero son adaptaciones que van teniendo dependiendo el tipo de hábitos que tengan. Pero en general, también los depredadores están muy vinculados a la parte cultural, que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con símbolos. Símbolos como los rapaces son potentes, son fuertes depredadores, están muy vinculados a escudos, están vinculados a banderas de ciertos países y entonces tienen una vinculación cultural. En algunos lugares, en el caso de la gente que le gusta tener interacción con gavilanes o halcones, está la cetería, esa forma de tener animales, criarlos para tener, que los acompañen en una casa deportiva. Entonces, ellos ejercen una función súper importante en el equilibrio realmente de las poblaciones en el ecosistema. Además de que sirven también de esa vinculación cultural en algunas representaciones, una representación de otro grupo.
En el caso, digamos, de especies que tienen hábitos carroñeros, podemos decir que nosotros en el trópico, por lo menos, tenemos una familia, que es la familia donde están el, el sopilote cabeza negra, el cabeza roja, pues tenemos 6 sopes. Tenemos como 6, 7 especies en el trópico en América, de aves que son de hábitos limpiadores o carroñeros. Dentro de estas especies vamos a tener adaptaciones que difieren un poco de lo que son las águilas, de lo que son los halcones. Los picos son relativamente, tienen un pico ganchudo, pero no es tan fuerte y no es tan potente como el pico de las águilas. Por eso es una forma también de adaptación, de tener hábitos carroñeros. Pero la función muy importante que hace en el ecosistema, que son unos grandes desintegradores de esa materia orgánica o esos animales que están en descomposición, y sus adaptaciones anatómicas especializadas para degradar son estas enzimas tóxicas o toxinas o hasta veneno en algunos casos, les permite poder realmente coexistir y haber evolucionado de una forma adaptable. Entonces, muchas características de los eh, carroñeros o aves que tienen ese hábito de limpieza, pues carecen de plumas en muchos casos en la región de la cabeza, pero algunos son majestuosos e impresionantes como el rey Sope. El rey Sope, yo siempre que veo rey Sope, cuando tengo la oportunidad, siempre es de una gran admiración. Incluso hay artes, personas que les gusta también, son de inspiración de una fuente también para utilizarlo en ciertas pinturas y todo. Es un ave muy impresionante. Bueno, ahí también dentro de esa familia tienen el cóndor, está el cóndor de los Andes y también está el cóndor de, de la región de California. Entonces, ejercen una función en otros países, por ejemplo, en África, Europa, hay buitres que son diferentes a los carroñeros que tenemos nosotros. Pertenecen a la familia, están en el orden de las águilas, pero difieren en algunas características morfológicas con los buitres o los limpiadores que tenemos en el trópico. Como les mencionaba, tenemos 4 de las 7 especies de carroñeros que tenemos en América. Y estos son 2 ejemplos de los 4 que tenemos, con sus adaptaciones especializadas. Algunas especies de aves también son, podemos decir, como indicadores, que los podemos relacionar con ciertos parámetros físicos, químicos y biológicos. Entonces, podemos decir que hay especies como el pájaro sol o el jabiru. Bueno, un colega hizo una tesis sobre la presencia de jabiru en Belice, y en sus conclusiones mencionaba eso, de que la presencia de jabiru en algunos ecosistemas acuáticos tiene que ver con la buena calidad de esos parámetros físicos, químicos y biológicos. Entonces, los podemos tomar como indicadores biológicos de su importancia, asociando o relacionando con otros variables, otros parámetros, en el caso de la calidad de agua. El caso del pájaro sol también es una especie que tiene una distribución bastante amplia en el Atlántico, en la vertiente del Atlántico, a bosques tropicales que no llegan ni a 600 metros sobre el nivel del mar. Es muy común verlos en aguas transparentes, en aguas donde la vegetación es poca intervención, y se ven aguas transparentes limpias, donde pueden andar buscando artrópodos o pueden andar buscando crustáceos, cangrejos, otros tipos de alimentos, pero puede posiblemente, o sea, no estoy seguro, tal vez es algo hipotético, pero en general he visto estas especies de pájaros sol en sitios donde hay poca alteración humana. Entonces, si hacemos estudios o nos dedicamos a hacer más esas relaciones, esos parámetros físicos, químicos, biológicos, vamos a tener la importancia de esos parámetros con la presencia de estas especies. Hay otras especies que se han acostumbrado o, digamos, están acostumbradas a ambientes
alterados o urbanos, pues el caso del zanate, el caso de, digamos, de algunas, la paloma doméstica, están muy asociados al comportamiento humano, por lo menos al comportamiento humano, pero hay algunas especies que son más específicas y están indicando la salud, por lo menos, de un sistema lagunar o un ecosistema en particular. Al igual que los depredadores, también que mencionaron, los depredadores también, como las águilas, nos pueden indicar la buena salud del ecosistema. Porque si hay un rapaz grande, como el águila arpía, eso significa que tenemos poblaciones de otras poblaciones de mamíferos, como osos perezosos, mono cara blanca u otras especies de organismos que puedan sustentar a un animal tan grande como el águila. Hay otras funciones ecológicas, obviamente, pero por cuestiones de tiempo, los vamos a dejar como esas importantes, pero tenemos muchas. Pero en ese caso de ver el comportamiento también social y ecológico, también nos da importancia de cómo a nivel cultural el hombre, pues, buscando esa fuente de proteína desde nuestros ancestros que son nómadas hasta tener una población sedimentaria, tenemos que haber tenido la domesticación de por lo menos de las gallinas, de los galliformes, o alguna fuente de proteína coordice para tener lo que es una de las carnes más consumidas, lo que es el pollo, o podemos tener la proteína abundante como es la parte de huevos. O sea, esto genera una cadena de comercialización y en algunos casos se utilizaban plumas, por lo menos para la parte de almohada, muchas plumas de ganso y otros tipos de plumas eran usadas como para almohadas, para descansar, en dormir realmente importante. Y también ahora se usan las plumas para algunos arreglos, por ejemplo, atrapasueños, o a alguna gente le gusta pintar sobre plumas, entonces también están muy vinculados a la parte artística también. Entonces, en la parte económica, pues mencionamos que es una cadena realmente. Tenemos que tener sitios de producción de alimentos que están asociados a la parte agropecuaria. También tenemos otras profesiones que están vinculadas, como son la parte veterinaria, porque tienen que ver con la salud de la producción, digamos, en la parte de consumo de proteínas, y las cadenas de comercialización es bastante amplia. Generan empleo, fuentes de trabajo y fuentes económicas. También la parte ecológica del comportamiento, la identificación de las aves. Acuérdense que Honduras por lo menos tiene 700, casi 79 especialidades, por lo menos en Nivel, a octubre del 2023. Y en la estrategia de la estrategia nacional de aviturismo se mencionan como unas 70 o 80 especies que solo se pueden ver, por lo menos de mayor facilidad de verlas en Honduras. Entonces, el aviturismo es una empresa que igual genera transporte, reserva de hoteles, aviación, bueno, binoculares, monoculares. Entonces, se vuelve algo importante. Tenemos colegas en el país, como Alexander Alvarado, tenemos, bueno, tal vez no los voy a mencionar a todos, pero por un ejemplo, Alexander, Ángel Font, bueno, Roberto Gallardo, que viven de eso, Olvin Bejarano, la compañera Isis Castro, o sea, que ellos están tratando de desarrollar el aviturismo, tratando de impulsarlo y bueno, es una alternativa también para la gente que desde la parte ecológica se pueda aprender de no solo la parte de identificación, niveles de comportamiento, los lugares donde están, para atraer más gente que quiera venir a conocer esas 70, 80 especies de aves que tenemos. Entonces, aquí tenemos ejemplos, digamos, de lo que puede ser, digamos, un hotel famoso como el Ceiba, como el Lodge Chico Bonito, las personas que invierten para venir a ver aves, las publicaciones que tenemos a nivel de Honduras, como el libro de Gallardo, y algunos productos o algunas ferias donde han compartido
nuestros colegas observadores de aves en el mundo. Ahora vamos con la parte social. Ahora, la parte social y cultural es súper amplia. Me voy a quedar corto, tal vez no voy a poder eh, terminar con toda la parte oral que existe o la parte escrita, pero vamos a tratar de entender algunas cosas importantes que nos vinculan desde la parte ecológica. Todo está vinculado. Las funciones de las aves están vinculadas en esos, por lo menos, tres grandes temas que mencionamos. Entonces, la importancia social, pues, en la parte cultural, muchas culturas o personas que les gusta la música. En el caso de la música, nosotros tenemos al fallecido cantautor Guillermo Anderson, que tiene una canción que se llama Ave. Si alguno no la ha escuchado, pues eh, la puede buscar y puede ver la letra que menciona, creo que más de 14, 15 especies de aves en su canción. Están los Mejía Godoy, por ejemplo, en Nicaragua, que tienen canciones de aves, y cualquier género musical, ya sea ranchero, romántico, si ustedes empiezan a escuchar detenidamente la letra, van a ver que hay una vinculación con algún comportamiento de las aves en particular. A nivel de literatura también tenemos bastantes representaciones, digamos, de poemas. Pablo Neruda, por ejemplo, tiene la Oda de los pájaros. Miguel Ángel Asturias, el premio Nobel de Guatemala, tiene también poemas de aves. Bueno, hay libros que tienen que ver con el comportamiento, como la gaviota. No me recuerdo el autor en este momento, pero hay infinidad de literatura que hablan sobre el comportamiento o como la forma de inspiración que le da las aves. Bueno, en el caso de Aristóteles también se fijaba también en los movimientos de las aves, entonces él empezó a definir el término, por lo menos, de migración, cuando él miraba que las aves estaban en un lugar y en algo. A nivel de pintura, pues tenemos bastantes representación a nivel rupestre, también pinturas contemporáneas famosas como Goya. Y a nivel escultural, en cualquier cultura, puede ser egipcia, puede ser los aztecas, puede ser los mayas, tenemos representaciones en estelas, en parque de pelota. Entonces, tenemos bastantes ejemplos de representación social que vamos a ver más adelante. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda hasta el momento o las dejamos hasta el final. Al final, sí, gracias, David. Todavía yo estoy pendiente de recibir cada una de las preguntas que nuestros oyentes y participantes están pendientes de hacer, sí. Ok, gracias. También a nivel, por ejemplo, de interacción, mencionamos que las aves pues, sirven de símbolos realmente en la parte, digamos, de representación de escudos, banderas. También sirven de publicidad eh, en la parte de mercadeo, en parte de productos como elaboración de camisetas, playeras, como quieran llamarlo, y bueno, en elaboración de tazas. Es un mercadeo, es una publicidad que genera. Pero también está vinculado mucho a ese comportamiento. Si son banderas o escudos, tiene que ver con una forma de representación de algunos depredadores, o en el caso de camisetas por los colores o la forma que tengan que ver en algunos casos. En algunas especies de aves, en la parte más que todo oral, más que todo en la parte oral, la gente, por lo menos en Honduras, menciona cuando ven los grupos de gavilanes migratorios en cantidades bastante grandes, que la gente dice que viene el invierno. Entonces, en migración de grandes rapaces están asociadas a esa venida de frente frío, y entonces esos son que se ha transmitido de generación en generación. Por lo menos yo los conozco como azacuanes, esos rapaces migratorios. He visto que algunos colegas mencionan que viene de un término nahual y que hablan de azacuanes, pero
A Zacuanes yo sé que es muy común, el nombre común que se le da en El Salvador, nosotros en Honduras. Yo he conocido desde mis ancestros, porque yo soy de mi familia, viene en Chibucá. Yo siempre he escuchado a Zacuanes, nunca he escuchado a Zacuanes. Entonces, también los nombres comunes van a variar de acuerdo a la cultura y a la región también. Entonces, no van a ser estandarizados. Entonces, eso siempre también va a haber una variante. Actualmente estamos hablando con el compañero Andrés y con Telma antes de ir del inicio de que, aunque tengamos una lista de aves en este momento que tenga sus nombres comunes, no hemos tenido un taller, digamos, o socializarlo entre cada pueblo, cada municipio, aldea, en cada departamento del país o de los grupos de observadores de aves a nivel nacional para estandarizar los nombres comunes de las aves. Los nombres comunes van a variar en cada región. El correcaminos, por ejemplo, que le llaman tan luna, gracias a Argentina. Entonces, en algunas, todo tiene que ver esa interacción de comportamiento ecológico con la parte social y cultural. Entonces, a nivel de indicadores estacionales, podemos decir que las aves migratorias también tienen que ver la gente las asocia con la parte del invierno, o la migración de golondrinas. La gente dice que una golondrina no hace verano y sucesivamente siempre vamos a tener un montón de vinculaciones con esa parte a nivel de indicadores. Y bueno, y lo que es los mitos, creencias, el folclore, tenemos infinidad de relatos, infinidad de historias que, como les mencionaba, algunos son más de tradición oral, que se transmite de generación en generación, pero en algunos otros casos, pues hay escritos como en el caso más que todo en la cultura azteca, hay varios libros de mitología, igual que los mayas, donde se está relacionando las aves con ese importante. Entonces, como ejemplo, siempre podemos mencionar que a veces hay aves como que parecen las chachalacas que les decimos nosotros, que cuando estén cantando en grupo, la gente lo asocia con personas que hablan demasiado, que son bulliciosas, o por ejemplo cuando un gavilán, en el caso del guaco, canta, la gente lo asocia a que una cultura lo puede asociar que va a haber un muerto o que otros lo asocian a que va a haber, viene la lluvia. Entonces hay un montón de relatos. Ese folclore que es de nuestros ancestros, de los grupos étnicos, que al final, aunque seamos una cultura, eh, aunque nosotros ya seamos una cultura mixta, todavía tenemos esa parte o ese folclore o estas historias o relatos que los vamos transmitiendo generacionalmente, algo que no se va a perder, oralmente no se pierde. Entonces, es súper interesante. Hay muchos relatos que, bueno, ustedes pueden participar, también ustedes como audiencia pueden contar algunas historias o creencias o relatos que escuchan. O sea, la mitología de que las lechuzas le comen el ombligo a las aves o porque los búhos, como tienen un hábito nocturno, los asocian a la parte de brujería o cuestiones culturales como son historias o relatos. O de repente que si sale un pájaro que cree que tiene león en algunas culturas. Hay un montón de historias y relatos que, como les menciono, no los vamos a poder abarcar alguna hora. Pero la idea es que nosotros entendamos que hay esa riqueza cultural asociado a ese comportamiento biológico. Y como les mencionaba, cada folclore va a ser diferente en cada municipio o en cada país. Entonces, este es un ejemplo, en el caso de algunas representaciones eh, en arte rupestre que pueden ser en algunas representaciones de cuevas, en algunas cavernas, y ejemplos como puede ser un emo, como algunas culturas australianas, o algunos glifos que se pueden encontrar en varias culturas, islas, pero este general en cualquier tipo de arte rupestre, dependiendo del lugar,
se van bueno, igual como las figuras de Nazca, por ejemplo, que hay colibríes en las figuras de Nazca, así sucesivamente. En la cuestión de pintura, podemos ver que por lo menos los egipcios, por lo menos estas dos imágenes, como Egipto en algunos lugares estaba asociado con hábitos de ambientes acuáticos, van a haber muchas presentaciones de aves como garzas, como ibis, entonces asociadas con algunos dioses. En la parte maya, por ejemplo, azteca, que son estas dos imágenes, hay bastantes representaciones de colibríes, de águilas, bueno, incluso los opilotes, no mencioné algo, los opilotes en la cultura, en la mitología azteca, más bien son considerados como esas aves que llevan de la tierra al consumir estos animales muertos. Hay la creencia en la cultura azteca que suben las almas de algunos organismos hacia la parte celestial. Entonces, los colibríes, por lo menos en la cultura azteca, son bien mencionados y se han hecho representaciones también a nivel de, digamos, de, bueno, cuadros de plumas también en el pasado en la cultura, en la mitología azteca. En la parte maya, yo estuve buscando y bueno, consulté también con un colega y en la parte maya, lo que más se representa, por lo menos, es el quetzal. El quetzal es una figura que está asociado mucho, o sea, Quetzalcóatl, o sea, los menciona mucho con la parte de la serpiente. Sé que algunos colegas que viven o son intérpretes, guías turísticos de Copas Ruinas manejan mucho el tema, tienen bastante conocimiento sobre eso, pero el quetzal y la guacamaya, por lo menos en la parte cultural de nuestra cultura maya, hay bastantes representaciones. Y esta es una imagen del Rosalila, y entonces que es una representación de como quetzal, guacamaya, más o menos. Una representación pero tiene mucho que ver el quetzal en la cultura maya, bien representativo. Y ustedes pueden ver que tenemos el ave nacional de Guatemala, por ejemplo, la moneda es el quetzal también, entonces tiene una relación, ya sea por distribución o por comportamiento, de una especie que se va en la parte cultural. Ya en pintores famosos, en el caso de Goya, por ejemplo, algunas pinturas donde representan varios tipos de orden. O sea, pinturas famosas, aquí vamos a ver el caso de pericos o loros, van a ver que hay algunas gaviotas, van a ver que hay unos pájaros lira, o sea, carpinteros, en cada inspiración. O sea, aquí tenemos a Miguel Ángel Ruiz Matute, que siempre hace pinturas coloridas y eso pone guacamayas, por ejemplo. Entonces, también tenemos pintores nacionales, voy a ser honesto. Hay un montón de pintores nacionales que de repente tienen pinturas de aves, pero que a veces nosotros desconocemos esa parte cultural. Pero la parte a nivel de pinturas son bien famosas. Hay gente que hace sus pinturas y estas pinturas también sirven en esa parte artística de plasmar las aves en dibujo. Eso nos sirve también para elaborar guías de identificación de aves. En el caso, por lo menos algunos colegas, en el caso de Oliver o en el caso de Gallardo, pues han recurrido a artistas para que elaboren esos dibujos para poderlos ilustrar en esas guías de campo que ustedes utilizan en la observación de aves. Y a nivel escultural, realmente, hay bastantes representaciones, por lo menos estas son imágenes de algunas representaciones egipcias, donde podemos ver esculturas de halcones, buitres. En los aztecas hay bastantes esculturas que tienen que ver con esa forma del águila, porque el águila era, en la cultura azteca era bien venerada, y en la parte, por lo menos en la parte de nuestra cultura maya, la guacamaya es una representación que está bastante en algunas escenas, en campos de pelota. Bueno, los que no conocen Copa Ruina, pues van a Copán y van a ver
y van a entender que hay bastante representación sobre la guacamaya a nivel de escultura. También hay esculturas como en representación de aves acuáticas para algunos. Esta imagen es una garza, otros dicen que puede ser un pelícano, pero es una representación, por lo menos con su comportamiento, que está agarrando como un pescado o algo, pero es una forma que forma parte de nuestras esculturas. En la región, por ejemplo, de la Mosquitia, en la región por Cruz Laguna, todos esos lugares, se han encontrado bastantes piedras de moneda. Esta es una piedra de moneda que tiene formas, por lo menos zoomorfas, de cabezas de aire. Entonces tenemos estas representaciones como a nivel, por lo menos de culturas como los egipcios, mayas, aztecas, como un ejemplo. Obviamente que hay muchos más ejemplos, pero es una forma de poder representar y asociar esa forma de comportamiento ecológico con la parte cultural o su entorno biológico. Por mi parte, pues es una presentación que no es tan larga, es algo más corto. Si tienen ustedes preguntas o dudas, estamos para resolver. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, David. Eh, Han hecho muchos comentarios también ahorita durante la transmisión. Mandan saludos desde Flores Lempira, La Masica Atlántida, Santo Domingo. José Cárcamo también manda saludos. Manda saludos la profe de Pilar, Shirley Thorne también, Carlos Rivas, Alondra, Oscar, Arnold, La, Gabio, Ulises, Soriano, todos mandando saludos y que están disfrutando mucho de este webinario. Y uno de las preguntas que nos hicieron, David, fue la paloma de la paz. ¿Qué especie exactamente representa? Bueno, a nivel bíblico, si no Ajá. estoy equivocado, creo que fue, está mencionado, no soy muy estudioso de las escrituras bíblicas, pero sé que el símbolo de la paloma, por lo menos después del diluvio, fue una forma después de mandarla a explorar, a ver si ya no había inundación, si regresaba con alguna, ¿cómo se llama? Con alguna hoja. Entonces eso era como un indicativo de que ya no estaba la tierra inundada y lo asocian con la paz porque no es una especie, primero no es una especie depredadora, bien que es una especie que es sociable, que está muy vinculado al comportamiento donde están los humanos, uno les puede dar alimento y hay gente que acostumbra a darles maicillo, entonces están muy asociadas a esa parte y no es una especie que se ve confrontativa, aunque los machos realmente sí tienen un comportamiento, como hay especies que un macho puede tener varias hembras, hay comportamientos dentro de la especie que sí puede ser confrontativo, pero a nivel más que todo reproductivo, pero en general no se asocia como un depredador, que un depredador tiene que cazar o matar para poder comer, al tener un hábito diferente a un depredador, entonces la gente la asocia como algo que tiene que ver como inofensiva, a una paloma difícilmente puede ocasionar, bueno, no va a ocasionar un daño a nadie porque primero sus picos no son tan fuertes ni son ganchudos, que no les va a proporcionar ningún tipo de daño. Muy bien, gracias. Esta pregunta la hizo Edgardo Espinal. Muchas gracias. Y, y David, no tenemos más preguntas, pero sí muchas felicitaciones y muchas gracias también por esta excelente participación. Y en nombre de Aves Honduras queremos agradecerles extensamente, licenciado Medina, por habernos brindado este tiempo esta mañana, compartir sus conocimientos y también agradecemos también de igual forma a nuestro patrocinador. Tenemos a Banco Centroamericano de Integración Económica, BCE, y agradecer también a todos los participantes que nos están acompañando durante este webinario. Gracias, también disfruté mucho de su presentación. Gracias, David. Un gusto a Bueno, todos. gracias a ustedes y saludos a todas las personas que están viendo o que mandaron saludos, en especial a la profesora Pilar. Quiero decir que la profesora Pilar siempre es como siempre ha sido mi mentora, la persona que siempre me apoyó en la formación tanto académica como práctica, entonces le tengo un bastante agradecimiento a Pilar por esa gran labor que ha hecho por la biología en Honduras y por haber formado a tantos biólogos
y que fue prácticamente al llevar la clase de ella, fue la inspiración o el gusto que yo tengo por la observación o la pasión por observar algo. Así que un saludo a Pilar y a todos los que se conectaron, de gracias, los de la gente de la masita, un saludo a todos. Y gracias a Abel Honduras, gracias a Telma, gracias a Andrés, y por habilitar este espacio para poder compartir con ustedes. David, solamente una última pregunta, perdón, gracias también. Nos la hace Luis Herrera. Saludos también, una consulta. ¿Qué se puede hacer para incrementar el interés de los colegas biólogos hacia los estudios ornitólogos? Eh, ¿Qué tanta falta hace en el país? Una sugerencia de cómo motivar a los ornitólogos. Abel de Honduras está cumpliendo esa labor. Abel de Honduras ha fomentado, o sea, usted, Luis, y si te ves antes de que existiera Abel de Honduras, solo éramos aquellas personas que teníamos acceso a una formación educativa formal, como lo tuvimos nosotros con la profesora Pilar, que entramos en ese mundo. Y a medida que Aves de Honduras empezó a crecer, empezó a fomentar. También creo que hay que, depende también del interés que tenga cada persona, ¿eh? Pero hay personas que están incentivados, están tratando de hacer más investigación. Sabemos que tenemos vacíos, pero creo que los mecanismos de crecimiento para el interés de las aves lo está realizando esta organización, Aves de Honduras. Por eso es muy importante apoyarla realmente porque aunque tenga 12 años, han tenido cambios significativos y ahora podemos tener miembros, o sea, no solo investigadores, sino tenemos personas aficionadas y tenemos personas extraordinarias, como el caso de Al, por ejemplo, que es el tipo que tiene el mayor número de observaciones de aves utilizando IBER, por ejemplo. Entonces, creo que fomentar el interés depende de cada persona, depende de lo que a uno le gusta realmente. Pero hay espacios como sociedades como Aves de Honduras o en otros lugares del mundo. También creo que nos falta como tener como una mejor cohesión a nivel de clubes, porque aunque tengamos clubes en diferentes lugares de Honduras, yo pertenezco a un club, pero a veces creo que no nos enfocamos mucho en cuestiones de grupo. Creo que a veces también hay que tener un poco los objetivos individuales. Siempre las aves también. Tenemos que ir fomentando no solo la parte individual, sino que tenemos que ser más también como un interés colectivo. Y también tener un poco más de involucrarnos interdisciplinarmente con otras profesiones o otras ramas, por ejemplo, la parte de investigación tiene que ir asociada mucho con la parte social. Entonces, también eso puede ser que si nos acercamos mucho en la parte de educación ambiental y en la parte de investigación, podemos lograr tener mejor acercamiento o interés a otros grupos o a otros gremios. Muchísimas gracias. Gracias, David. Bueno, ahora sí damos cierre entonces y agradecerle por todo su tiempo, David. Agradecemos a todos los participantes por su atención y gracias entonces. Hasta la próxima. Gracias. Pero hola, Telma.